Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la radiología intervencionista. Vamos a ver en qué consiste este tipo de radiología, en qué enfermedades se aplica y el porqué del éxito que ha obtenido en los últimos 20 años. Para hablar de todo esto tenemos en el plató a los siguientes invitados. Antonio Capel, que es jefe de sección de radiología vascular e intervencionista del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Muchas gracias, Antonio, por venir. Buenas tardes, gracias a ti. Eduardo Pinar, tú eres cardiólogo, jefe de sección de hemodinámica del Servicio de Cardiología también de la Risaca. Muchas gracias, Eduardo, por venir. Gracias a ti. Y Joaquín Zamarro, radiólogo, especialista en neuroradiología intervencionista, también en nuestro querido Hospital de la Risaca. Muchas gracias, Joaquín, por venir. Gracias a ti por invitarme. Os recuerdo que este programa podéis verlo en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, donde podéis ver este y el resto de los programas que vamos emitiendo, así como que encontraré información sobre alimentación, ejercicio, prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Hemos sacado los micrófonos a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a las personas sobre el tema que estamos tratando hoy de radiología intervencionista. Quería saber cómo se realizan los procedimientos. ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué condiciones se puede usar esta especialidad? ¿Cuál es la diferencia entre una radiología convencional y este tipo de radiología? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Vamos a ver, Antonio, Tony, como te conocemos todos allí en la Risaca, Tony Capel. Cuéntanos qué es la radiología vascular intervencionista y qué tipo de procedimientos hacéis, aunque sea solo enumerarlos que luego lo... Sí, bueno, la radiología intervencionista es un área de especial dedicación dentro del amplísimo campo que es hoy día la radiología. Es un conjunto de procedimientos mínimamente invasivos, que pueden ser diagnósticos o terapéuticos, y que se realizan con un soporte importante de técnicas de imagen. Se utilizan dispositivos que pueden ser muy sencillos, muy simples, como un catéter y una guía, otros más complejos y otros realmente de alta tecnología, pero todos muy dependientes del desarrollo tecnológico. Tú has sido un poco pionero, Antonio, porque yo estaba en la Risaca 42 años y tú fuiste de los que empezaste con este tema, ¿no? Sí, muy pronto, ya en la época de residente ya empecé haciendo algo... De la época de residente, que no vamos a decir, pero hace ciertos años, ¿no? Hace ciertos años, sí. Vamos a ver, Eduardo, muchas veces las personas entran y dicen, está en hemodinámica, cuéntanos qué es una unidad de hemodinámica cardíaca y qué hacéis en esa unidad, qué tipo de intervenciones. Es una parte, es una subespecialidad dentro de la cardiología que lo que hace es parecido a lo que comentaba Antonio, diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares mediante el uso de técnicas de imagen como es la radiología, pero también otras técnicas, y empleando unos dispositivos llamados catéteres, que son tubitos de plástico que se introducen por distintas arterias o venas del organismo para hacer esas pruebas diagnósticas o incluso intervenciones que de otra manera habría que hacer con una cirugía. O sea que, digamos, somos cardiólogos, pero utilizamos algunas de las herramientas radiológicas que nuestros compañeros han ido desarrollando durante estos años para lo que inicialmente era diagnosticar simplemente determinadas alteraciones, pero realizar esas exploraciones más invasivas o incluso hacer tratamientos dentro del corazón. Ahora veremos todo esto, pero la verdad es que todos hacéis auténticas virguerías, como ahora veremos. Vamos a ver, Joaquín, tú eres radiólogo, porque a veces uno puede pensar, luego tú hiciste neuroradiólogo intervencionista. Vamos a ver, ¿cómo se hace eso? ¿Por dónde rotas? ¿Cómo lo aprendes? Porque no es fácil, a veces uno puede pensar que tú eres neurocirujano, pero no, tu formación es de radiología y luego neurólogo intervencionista. Sí, eso es un error muy común. De hecho, mis amigos siempre decían, cuando intentaba explicarles qué es lo que hacía, tiraba media hora hablando con ellos y al final terminaban diciendo, se me metes alambres por las piernas y una cámara para ver lo que pasa en la cabeza. Y no es realmente eso, ¿no? En primer lugar, yo lo que hice aquí fue la carrera en Murcia, luego hice la especialidad de radiología y con esa especialidad de radiología en Puerta de Hierro pude dedicarme en parte a lo que es la neuroradiología intervencionista.
Actualmente, para la neuroradiología intervencionista hay que hacer una especialidad, que puede ser radiología, neurología o neurocirugía, siguiendo unos criterios de formación que son a los que se ha llegado de forma conjunta por el GENI, por el Grupo Español de Neuroradiología Intervencionista, y por los grupos de patología vascular, de neurocirugía y de neurología, de la Sociedad Española de Neurología, así como la Sociedad Española de Neuroradiología. Siguiendo ese camino, que es el que se está desarrollando con las ACES, las áreas de capacitación específica, a lo largo de 2 o 3 años después de haber hecho una de estas especialidades, se consiguen la formación básica para empezar a hacer los procedimientos más básicos de lo que es la neuroradiología intervencionista. Posteriormente hay que seguir formándose porque hay procedimientos que puedes tardar hasta 10 o 15 años en llegar a dominar, o incluso no llegar a dominarlos nunca, porque son muy complejos y también los números son relativamente escasos. Sí, son muy poco frecuentes. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra radiología. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de la palabra radiología, que es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo. Y es que el término radiología viene del latín radius, que significa rayo, y del término griego logía, ciencia. Vamos, que es como si nos traspasara un rayo y con ello se generara una imagen que los médicos utilizan para hacer su diagnóstico. Diagnóstico viene del griego dia, a través de, más gnosis, conocimiento. En este caso sería el conocimiento a través de los rayos, y por eso también se le dice radiodiagnóstico. Menos mal que este rayo no nos fulmina y nos ayuda a detectar los problemillas que tenemos por ahí adentro. Palabras de médicos. Antonio, he dicho que tú fuiste de los pioneros. ¿Cómo nace la radiología intervencionista? Bien, pues yo diría que tal como la conocemos, nace en España, por lo menos en los años 80. Antes ya existía el radiólogo vascular, el radiólogo que se dedicaba a obtener imágenes del sistema circulatorio. Entonces, igual que para obtener imágenes del estómago hacía falta rellenarlo de un contraste de una papilla de bario, esto era relativamente fácil, solo había que hacer que el paciente tragara un poquito de bario, pues para ver el sistema vascular había que mezclar con la sangre un contraste. Esto es un poquito más complejo. Esto hace que este radiólogo vascular desarrolle la destreza de acceder al sistema vascular pinchando un vaso periférico accesible, navegando luego por dentro con la ayuda del catéter y la guía, y conseguir llevar el catéter, el tubito este fino, hasta la arteria que quieres explorar e inyectar ahí el contraste. Bueno, pues esta destreza que has desarrollado en mover el catéter y la guía, llevarlo de un sitio a otro por dentro del sistema vascular, que te obliga también a tener un conocimiento exhaustivo de la anatomía vascular y a saber manejarte muy bien con las técnicas radiológicas, puesto que necesitas la fluoroscopia para mover el catéter. Esta destreza la aplicas, llegado un momento, no solo a visualizar cuál es el problema, sino a intentar resolverlo. Y en ese momento en que intentas resolver, que añades esa dimensión terapéutica, es cuando nace la radiología intervencionista. No lo explica muy bien, o sea que partisteis de diagnóstico, de ir a ver, a decir, ¿y por qué no lo solucionamos ya que estamos aquí? ¿No? Efectivamente, esa es la idea. Eduardo, ¿en qué consiste un cateterismo cardíaco? Pues partiendo de lo que ha comentado Tony, porque realmente los orígenes de la hemodinámica como especialidad de la cardiología surgen de la radiología, de esas experiencias que empiezan haciendo exploraciones inicialmente solo diagnósticas los radiólogos, y luego comienzan a hacer alguna intervención terapéutica, sobre todo en problemas de circulación en las piernas. Y hay una serie de cardiólogos que empiezan a pensar que esto se puede aplicar al corazón. Inicialmente lo que se hace simplemente es inyectar ese medio de contraste que permite que en los rayos X veamos las arterias del corazón, pero se hace con inyecciones en la aorta. Tenemos esos cardiólogos que tenían miedo de inyectar directamente en las arterias coronarias, hasta que ya se ve que esto se puede hacer de forma segura y la especialidad comienza haciendo inyecciones de contraste en las arterias coronarias. Eso era una exploración que permitía luego porque el paciente recibiera un tratamiento determinado, medicamentoso, con una serie de fármacos, o bien que fuese a una cirugía.
hasta que en los años 70 un cardiólogo en formación radiológica, Andrea Grunzi, fue el que inicia realmente esta subespecialidad que es la hemodinámica, cuando en Suiza pues desarrolla, primero trabajando en un rudimentario laboratorio en su casa, luego con experimentación animal, pues va probando si lo que se ve en esas inyecciones de contraste en las arterias del corazón, que son estenosis que provoca la arteriosclerosis, lo que hemos hablado otra vez, el tabaco, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, va formando unas estrecheces en las arterias del corazón, si eso se podría solucionar mecánicamente, introducir ahí esas guías que decía Tony, unos catéteres, unos baloncitos que se hinchan y conseguir hacerlo. Y al final, en un paciente de 37 o 38 años con una angina de pecho y al que habían visto una estenosis muy severa en una arteria del corazón, hace esa primera dilatación que es lo que se llama una angioplastia coronaria. Y ese fue el inicio de lo que ahora es una especialidad que lo que en ese momento, en los años a finales de los 70, fue una cosa excepcional, pues hoy día en 2021 pues se pueden hacer 40.000 intervenciones de ese tipo en España. Madre mía, sí, había evolucionado, ya decía yo que el éxito ha acompañado. Vamos a ver, Joaquín, como neuroradiólogo intervencionista, ¿qué enfermedades trata sobre todo? Nosotros ahora mismo probablemente la número 1 y la estrella es el ictus, ¿vale? Y luego otras que eran las que más tratábamos antes del ictus, pues son los aneurismas. Se dividen básicamente en vasculares y no vasculares, y las no vasculares son fundamentalmente patología de columna. Dentro de las vasculares tenemos el tratamiento de los aneurismas cerebrales, que pueden ser rotos o no rotos, es decir, que han producido derrame cerebral o no, y que lo que hacemos es embolizarlos, básicamente cerrar esos aneurismas. Luego también tenemos la opción de embolizar con líquidos embólicos malformaciones vasculares, que pueden ser malformaciones arteriovenosas o fístulas durales, tanto intracraneales como de lo que es la patología raquimedular. La neuroradiología intervencionista se va a encargar del sistema nervioso central y de todo lo que la rodea, las meninges, la columna y de toda la columna. Y luego tenemos angioplastias y realización de stents, fundamentalmente extracraneales y de las carótidas, para evitar la aparición de ictus, para prevenir los ictus, y también angioplastias intracraneales para estenosis o espasmo. Y dentro de las columnas, fundamentalmente lo que hacemos es tratamiento de fracturas con cementación vertebral, para quitar el dolor y recuperar la altura. También podemos tratar el disco con alcohol o quitando trocitos de disco con algunos materiales, y hacemos infiltraciones perirradiculares o epidurales en espaldas muy complejas. Veo que trabajo tenéis. Sí, tenemos trabajo. O sea, eso es bueno. A ver, la cosa no está para desperdiciar el trabajo. Vamos a ver, Tony, ¿qué ventajas tienen los procedimientos de radiología intervencionista? Porque habéis tenido mucho éxito, porque tendréis que tener muchas ventajas sobre lo anterior. Bueno, el éxito viene en primer lugar porque son técnicas efectivas, porque funcionan, porque resuelve el problema. Y al paciente le suele gustar porque son técnicas, al ser mínimamente invasivas, son técnicas que requieren poco tiempo de realización, pero sobre todo poco tiempo de recuperación. Son técnicas seguras, son técnicas relativamente muy poco agresivas en comparación con la alternativa, y eso es principalmente lo que el paciente valora en esto. Al mismo tiempo, pues, para el hospital o para el centro donde existe la radiología intervencionista, pues también es un motor de progreso, porque son técnicas muy versátiles que se pueden aplicar a distintos grupos de pacientes, incluso a pacientes sin muchas alternativas o ninguna alternativa de tratamiento, y creo que es favorecedor para el entorno médico, y es muy amigable para el paciente. Desde luego habría pacientes que si no existiera estas técnicas no se podrían someter a las intervenciones anteriores por la agresividad y todo esto, ¿no? Claro, sí. O sea que eso también es gente de edad o con mucha patología, sí, o tal, que estáis solucionando los problemas. Efectivamente, eso es una parte del éxito. Vamos a ver, Eduardo, ¿en qué hospitales de nuestra región se hacen cateterismos cardíacos? Y, por ejemplo, en La Risaca, ¿cuántos se hacen cada año? Porque tú has dicho que en España se hacen más de 40.000 angioplastias al año. ¿Cómo estamos nosotros?
Pues nosotros estamos, afortunadamente, tenemos disponibilidad y hoy en día pues es una región que está dotada de una serie de unidades de hemodinámica bastante potentes y con buenos resultados. Se realiza desde hace ya muchos años en el Hospital Virgen de la Risaca, se realiza también en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, eso en cuanto a hospitales públicos, y hospitales privados, el Hospital La Vega y el Hospital Quirón Salud de aquí de Murcia, o sea que hay 2 centros públicos y 2 centros privados. Y realmente pues Murcia, yo creo que una cosa también que compartimos nosotros como cardiólogos con ellos como radiólogos es que tratamos uno de los grandes problemas de salud pública a los que nos enfrentamos, que son las enfermedades cardiovasculares, el infarto, la cardiopatía isquémica nosotros, el ictus ellos, la enfermedad arterial periférica. Entonces, claro, hay un volumen, hay una necesidad en la población de que estas técnicas se utilicen concretamente en la parte cardiológica, en la parte hemodinámica. Pues anginas de pecho, infartos agudos de miocardio hacen que se realicen anualmente unos 3.300 cateterismos en la Risaca y unas 1.400 intervenciones de esas que decía antes, las angioplastias coronarias. ¿Cuántas personas soy en la Risaca para hacer 3.000 cateterismos? Ahora mismo somos 8 hemodinamistas, 8 cardiólogos intervencionistas. No paráis. O sea, ahí hay bastante trabajo. Y no es solo eso, y aparte lo que hemos comentado, esto quizás sea lo más prevalente y lo que más se hace, pero luego hay otro tipo de patología, hay exploraciones diagnósticas de otro tipo y hay intervenciones sobre otras estructuras del corazón, problemas congénitos. Luego se realizan también un día a la semana, vienen los compañeros pediatras de la unidad de cardiología infantil, que ellos están específicamente formados para tratar niños. O sea que un día a la semana estas mismas técnicas se utilizan por ellos para diagnosticar o para tratar problemas cardiológicos congénitos en niños. Sí, hicimos un programa sobre cardiopatías congénitas y precisamente vino una de las personas que lo hace. Y utilizan este mismo tipo de cateterismo. Pero si hacéis 3.000 al año en la Risaca de angioplastia, o sea, experiencia... De diagnósticos, digamos, de angioplastia 1.400 y algo. Experiencia tenéis, ¿eh? Hay experiencia, lo mismo que ellos en su unidad, pues en cardiología también, es un centro con bastante experiencia. Vamos a ver, Joaquín, nosotros ya hicimos un programa del ictus, pero creo que como vosotros tratáis también los ictus, ahora veremos cómo. Dinos brevemente en qué consiste el ictus y cuántos casos se producen al año en Murcia. Vale. El ictus, como ya explicasteis en su momento, el latín golpe es la aparición brusca de una sintomatología neurológica producida porque no llega la sangre al cerebro. Normalmente la mayoría, el 85% es isquémico, que es porque no llega la sangre, y luego el ictus también puede ser hemorrágico, que es menos frecuente que el isquémico, que está producida por la rotura de una arteria o de una vena que hace que salga la sangre al cerebro. Yo la forma de explicarlo normalmente a los pacientes es con un huerto y diciendo que pues, si tienes un huerto y se cierra una acequia, deja de llegar agua a esa zona de huerto, y lo que tenemos es que las plantas pues, empiezan poco a poco a no funcionar bien, y si consigues restaurar el flujo de agua, es decir, abrir la acequia antes de que las plantas se hayan muerto, pues vuelven a funcionar esas plantas y no llegan a morirse. En cuanto a los números, son números muy importantes. A nivel mundial y a nivel y en España, cada 6 minutos hay un ictus en España. Y cada 14 minutos muere un paciente por ictus en España. En cuanto a Murcia, hay que saber que igual que en general es la principal causa de discapacidad física, con el coste tanto humano como económico que ello implica. Y aquí en Murcia son unos 3.000 pacientes al año de enfermedades cerebrovasculares, de los cuales cerca de 2.000 son por ictus isquémico. Vale, no, que son muchos, y ahora veremos más adelante lo que ha mejorado una vez que se ha creado la unidad de ictus y todo esto. Lo del ejemplo me parece muy bien, lo que pasa es que los árboles resisten y las neuronas creo que son minutillos, ¿eh? Claro, las neuronas efectivamente. Bueno, yo siempre digo que hay neuronas que son cactus y hay neuronas que son helechos. Ah, vale, sí, hay de todo. Vamos a ver, Antonio, una de las técnicas que tú has citado anteriormente era la embolización. Explícanos en qué consiste, en qué pacientes se aplica y qué resultados se obtienen. Bueno, la embolización es interrumpir el flujo de sangre en un vaso sanguíneo, colocando en su interior, liberando una sustancia o un dispositivo que obstruye.
bien un vaso grande, un vaso más pequeñito o un territorio vascular, liberando algo que navegue dentro del sistema circulatorio y termine cerrando más distalmente. Esto se utiliza principalmente pues, cuando una arteria se ha roto y está sangrando, es decir, en el control de la hemorragia, pero también, por ejemplo, pues, para cerrar una vena que no funciona bien, una vena que tiene el funcionamiento alterado y está complicando, está provocando una clínica derivada de ese mal funcionamiento, pues podemos, si esa vena es prescindible, obstruirla y de esa forma nos evitamos el tener que quitarla. Son dos ejemplos. Otras veces la embolización se utiliza para desvitalizar, para quitarle el riego a un tejido que queremos matar, como un tejido tumoral, por ejemplo. O sea que es una técnica para incluso destruir metástasis o... Por ejemplo. Podría ser una técnica para destruir cuando están aisladas, solas o eso, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. Eduardo, en la cardiología intervencionista, tú eres cardiólogo, pero en la sala esta de hemodinámica, que debe haber un movimiento intenso de personas, ¿qué otros especialistas trabajan conjuntamente con vosotros? Pues hombre, es un trabajo que yo creo que muchas veces es el paradigma de trabajo en equipo, porque está el cardiólogo intervencionista, pero también tienen que ayudar una serie de enfermeros, auxiliares, el celador, el personal de limpieza, los administrativos, o sea que dentro de la unidad yo creo que, y eso yo creo que compartimos también todas las especialidades, es un trabajo en equipo, pero lo que es de la parte médica, digamos, los procedimientos habituales, que son estos que decía coronarios, generalmente lo hace el cardiólogo intervencionista solo, pero hay procedimientos más complejos en los que se recurre a otras especialidades. Dentro de la misma cardiología, especialistas en otras técnicas de imagen como la ecocardiografía muchas veces son necesarios y hay ecografías que se hacen de forma bastante... obtienen unas imágenes muy precisas con técnicas transesofágicas, etcétera, y eso son compañeros de otra unidad dentro del servicio de cardiología los que vienen allí a ayudarnos para hacer esa intervención. Otras veces necesitamos la colaboración de cardiólogos expertos en arritmias también para otro tipo de procedimientos, o sea que dentro del mismo servicio de cardiología hay otras unidades que colaboran, pero además de eso es básico en algunas intervenciones también la participación de anestesistas. La mayoría se hacen con una sedación o con anestesia local, pero hay procedimientos más complejos que necesitan de anestesistas. A veces los compañeros de la unidad de cuidados intensivos también colaboran. Y luego ya de forma menos frecuente, pero en muchas ocasiones hemos pedido que Tony nos eche una mano, los compañeros de su unidad, porque hemos tenido necesidad de hacer alguna de sus técnicas, vienen ellos a nuestra sala, incluso con Joaquín o con algún otro compañero que es necesario hacer un procedimiento de protección cerebral, o sea que interactuamos y que trabajamos conjuntamente muchas veces, o incluso los cirujanos cardíacos en ocasiones también nos tienen que echar una mano para solucionar alguna historia o bien para ayudar en algún tipo de procedimiento, o sea que realmente no es un trabajo en el que esté solo el cardiólogo intervencionista rodeado del personal de la unidad, sino que en muchas ocasiones necesitamos de la colaboración de otras especialidades. No, lo has dicho muy bien al principio, es realmente un trabajo en equipo total y todos son importantes, porque si no... Es el cardiólogo intervencionista el que sale a hablar con la familia y parece, pero que eso, el buen resultado es el fruto del trabajo de mucha gente, ya digo, dentro de la unidad y a veces otros compañeros que también tienen que participar. Muy bien. Joaquín, siempre se ha dicho que el tiempo es cerebro y el tiempo es corazón también, ¿no? Entonces es muy importante que la gente que nos vea sepa cuándo puede sospechar o bien que él o bien que un familiar está teniendo un ictus, y dinos qué es el código ictus. Vale. Tal y como ya comentó el doctor Escribano en el programa de la salud en tus manos de hace 2 años, ¿no? En Estados Unidos se utiliza mucho y está en todos sitios el FAST, que es un acrónimo en inglés que quiere decir face, porque una de las cosas básicas es que se te puede torcer la boca, con lo cual hay una alteración de la cara. La A que viene de arm, del brazo, una pérdida de fuerza del brazo o de la pierna. La S de speech, por una alteración del lenguaje, y la T de time, porque el tiempo es muy importante y cuando pasa algo esto hay que correr. Hay otras alteraciones que otros síntomas y signos, pero que son más difíciles para
para el familiar de entender o de saber qué están sucediendo, como son, por ejemplo, la alteración de la visión o la alteración de la sensibilidad, cefaleas. Eso es más difícil. Por lo tanto, en cuanto hay cualquier cosa de esas, lo que hay que hacer es llamar al 112 y activar el código ictus. ¿Qué es el código ictus? Pues el código ictus es la organización mediante la cual los profesionales, y aquí pues pasa exactamente lo mismo que estaba comentando Eduardo, aquí hay una cantidad de gente involucrada que bueno, se me olvidaría siempre alguien, porque está desde el que coge el teléfono, a los conductores de las ambulancias, absolutamente todo el mundo. El que coge, yo siempre he dicho que el que coge los datos de la puerta es igual de importante, porque si no, no lo puedes hacer. Si no, no llega. Y el celador, y si no te traen al paciente no puedes empezar. Con lo cual, pues mediante ese código ictus nos coordinamos, radiólogos, neurólogos, anestesistas, urgencias, para dar una atención urgente y lo más inmediata posible a todos los pacientes con ictus de la región. Y de hecho Murcia puede estar muy orgullosa porque es una de las... Hay algunos que dicen que es la primera y otros dicen que es de las primeras, de las 3 primeras, que tuvo un código ictus integral de tratamiento tanto intravenoso como intraarterial, 24/7/365, es decir, todos los días del año a cualquier hora. Muy bien. Bueno, aquí en el programa siempre cuando hay una cosa buena la resaltamos y cuando una cosa no es tan buena pedimos que mejore. Por ejemplo, cuando el tema de las cardiopatías congénitas, pues los cardiólogos infantiles se quejaban de que no hubiera una unidad de cardiopatía congénita de adultos. Porque claro, los niños con cardiopatías congénitas se hacen adultos, ¿quién los ve? Necesitan un seguimiento. Y necesitan un seguimiento. Antonio, tú como eres de los que más empezaste con esto, has dicho varias técnicas. Otra es la quimioembolización, o sea, la quimioembolización. Sí. ¿En qué consiste esto, cuándo se hace y qué resultados tiene? Efectivamente, la quimioembolización se hace casi exclusivamente en el hígado. El hígado tiene la particularidad respecto a otros órganos de que recibe sangre por 2 vías distintas. Por la arteria hepática, tiene su propia arteria, como el riñón o cualquier otro órgano, pero tiene también la aorta, que también aporta gran parte de la circulación que recibe, incluso puede ser que como un 70% aproximadamente. Sin embargo, un tumor que asiente en el hígado se nutre exclusivamente de la arteria. Por lo tanto, lo que yo haga en la arteria del hígado va a afectar mucho al tumor y muy poco al hígado sano. Por ejemplo, si yo libero una sustancia, una medicación anticancerosa en la arteria hepática, la concentración de este fármaco va a ser muy alta en el tejido tumoral dentro del hígado y muy baja dentro del parénquima sano. Si yo ocluyo una arteria hepática, el hígado va a sufrir muy poquito. Sin embargo, el tejido tumoral va a sufrir mucha isquemia, mucha falta de riego. Pues la quimioembolización es la mezcla de las dos cosas. Es infundir al mismo tiempo un fármaco anticanceroso, al mismo tiempo que obstruimos la arteria del territorio donde asienta el tumor. De esa forma unimos la injuria de la isquemia con el efecto anticanceroso del fármaco. O sea que lo que hace es envenena el tumor y no le deja que salga el veneno. Efectivamente. Más o menos, ¿no? Sí. Ni le dejas que le llegue alimento porque está obstruida la arteria y le han metido el veneno dentro, ¿no? Efectivamente. Conseguimos una alta concentración del fármaco dentro del tumor con muy poca afectación del resto del hígado. Claro, y por supuesto sin afectación al resto de los órganos de la persona, claro, ¿no? Y muy claro, el nivel de fármaco a nivel sistémico es muy bajo. Muy bajo. Eduardo, ¿cuál es la patología que más tratáis en las unidades de hemodinámica? Lo más frecuente y lo que más se hace es el tratamiento de la cardiopatía isquémica, tanto la angina de pecho como las angina de esfuerzo que tiene un paciente que en su vida normal de vez en cuando siente un dolor cuando hace un esfuerzo, como el que ingresa en el hospital por un síndrome coronario agudo, lo que llamamos una angina inestable, como el infarto agudo de miocardio. Eso es lo más frecuente. De hecho, como comentaba Joaquín, yo lo podemos sentirnos orgullosos de que la experiencia del código ictus sea una de las primeras que se han desarrollado en España, pero es que también la experiencia de una red de asistencia al infarto regional
En Murcia fue de las primeras que se hicieron en España, de las 3 comunidades autónomas que empezaron, Navarra, Galicia y Murcia, fueron las que iniciaron una cosa que ahora tienen todas las comunidades autónomas, que es parecido al código Ictus, el código Infarto, una red de asistencia al infarto. Y de hecho, aparte de ser pioneros, justo hace un año, cuando empezaba todo este difícil año con el coronavirus, en marzo la Sociedad Española de Cardiología reconoció este hecho y le dio el certificado de excelencia al programa de asistencia al infarto en Murcia, hace justamente un año. O sea que podemos sentirnos orgullosos de esas 2 estrategias, el código Ictus y el código Infarto. Y ya digo, lo más frecuente es el tratamiento de esa cardiopatía isquémica en sus distintas formas. Muy bien. Vamos a imaginarnos, Joaquín, que una persona tiene un ictus, se activa el código Ictus, llega a la risaca, participa todas las personas que tienen que participar. Dinos, una vez que ha llegado a urgencias de la risaca, el camino que sigue y cuando llega a ti, ¿qué hace? Ya sabemos que tú eres el que lo hace, pero bueno. Y otro montón de compañeros que además que una sola persona no hace nada, y de hecho en los complicados necesitamos estar 2 de nosotros porque son pacientes muy complejos. Bueno, si nos saltamos toda la parte de los síntomas y el 112 y demás, una vez que el paciente llega al hospital, se le atiende o bien por el neurólogo o bien en la puerta de urgencias, en la risaca, o la otra opción es atenderlo directamente en la sala del TAC, que es como se está haciendo en Cartagena, en Santa Lucía. Ahí se realiza la neuroimagen y en el mismo momento en el que se confirma que no hay un sangrado, se podría empezar con el tratamiento intravenoso, y que eso es un protocolo que es el que se llama el protocolo de Helsinki. Y luego, una vez que después de haber valorado al neurólogo y ver que cumple los criterios y demás, y haber empezado con el tratamiento IV, se puede, si creen que cumple estos criterios, nos llaman a nosotros, al neuroradiólogo intervencionista, comentamos al paciente y se toma la decisión del tratamiento que se le va a hacer. Ahí en algunos casos no hay que hacer nada, porque lo mejor es no hacer nada. En otros casos se puede hacer un tratamiento intravenoso poniendo un fibrinolítico para disolver el trombo, y en otros casos se puede ir directamente al tratamiento, lo que es la trombectomía, que ahora lo comentaremos, que es el tratamiento intraarterial mecánico para extraer el trombo de forma mecánica. Si hay alguna contraindicación para lo que es la fibrinolisis, y en otros lo que se hace son las 2 cosas. Se pone el tratamiento intravenoso y mientras nosotros llegamos, pues tenemos media hora para llegar una vez que se nos avisa. Mientras nosotros llegamos se le pone el tratamiento intravenoso y ya una vez que estamos allí llega el paciente y le pasamos a hacer lo que es el tratamiento que hacemos nosotros, que es la trombectomía. La trombectomía en sí, nosotros habitualmente lo hacemos con el paciente dormido, porque muchas veces los pacientes no colaboran, no porque no quieran, sino porque no entienden, intentas hablar con ellos, no entienden lo que les dices, o les duele, o están mareados. Entonces muchas veces necesitamos hacerlo con anestesia general. Por eso nosotros necesitamos también siempre, no algunas veces sino siempre, nosotros no debemos trabajar sin anestesista. Y además anestesistas que sean anestesistas formados y que sean especialistas en neuroradiología intervencionista también. O sea que nuestra formación, aparte de tener neurología, neurocirugía, intensivos, radiología y demás, que pueden llegar a ser neuroradiólogos intervencionistas, también necesitamos que los anestesistas se formen en esto. Incluso los enfermeros también tienen que ser especialistas, tienen que tener una formación específica, y porque trabajamos como un equipo, realmente es casi como un baile, porque o como un barco, en el cual pues hay 10 personas trabajando a la misma vez y uno tira de aquí y el otro de allá. Y lo que hacemos es, una vez que dormimos al paciente, le pinchamos en la arteria femoral habitualmente, ponemos el introductor, que es un tubito que se pone en la arteria que hemos pinchado, la femoral, o por el brazo si no podemos, subimos con unos catéteres hasta dentro de la cabeza, y una vez que conseguimos identificar el sitio exacto donde está el trombo, que normalmente nos lo han dicho ya los compañeros radiólogos porque han hecho el estudio de neuroimagen, nos han dicho el trombo está aquí, el cerebro, y nos han dicho también qué parte del cerebro es sana y qué parte del cerebro, qué parte del cerebro se puede salvar y qué parte del cerebro ya está infartada. Entonces, una vez que confirmamos ese trombo, esa localización del trombo,
procedemos a hacer la extracción mecánica. Antes se hacía también química, pero ahora ya solamente se intenta hacer exclusivamente mecánica. Y esa extracción mecánica se hace o bien por aspiración, que es simplemente acercar el catéter al contacto con el trombo y conectarle una bomba de vacío, aspira, y una vez que no, y lo que pasa la mayor parte de las veces no es que el trombo se meta en el catéter y realmente salga, sino que se queda atascado, y tú lo que haces es que eso es una forma de sujetar el trombo y tirar del trombo. Realmente no te lo tragas entero, sino que se queda enganchado. La otra opción sería utilizar otros mecanismos que son, por ejemplo, un stent. Básicamente antes se utilizaba una cosa que era como si fuese un sacacorchos. Lo que quieres es enganchar de alguna forma el trombo y tirar de él, ¿vale? Vale. Y después de eso ya pasa a la UCI, 24 horas, y ya a la unidad de ictus y a su hospital de referencia. Vale, vale. No, desde luego tiene que funcionar todo perfecto para que la cosa vaya bien, y generalmente va bien, lo cual quiere decir que funciona. Una de las cosas que se han citado, Tony, es el tema de la trombolisis, porque hay distintas técnicas. La trombolisis, ¿en qué consiste exactamente y cuándo la haces tú? Bueno, la trombolisis es intentar disolver el trombo. Pues el trombo o el émbolo que está obstruyendo el vaso, provocando la falta de riego más allá, intentar disolverlo. La trombolisis es siempre trombolisis química, pero no es la única forma de eliminar el trombo. La trombolisis química es irrigar el trombo con un fármaco que disuelve los enlaces que hacen que el trombo tenga la consistencia que tiene, y poquito a poco pues se va disolviendo. Es un mecanismo que el organismo ya lo tiene de por sí, pero bueno, lo que hacemos es hacerlo pero a dosis masivas y muy localizado. Es decir, hacer una trombolisis justo liberando el fármaco encima del trombo, para que no se pierda sistémicamente, sino que todo su efecto farmacológico vaya directamente dirigido al trombo. El concepto de trombectomía es más amplio, incluye la trombolisis química y cualquier forma de retirar el trombo mecánicamente, como ha dicho Joaquín, bien por aspiración o bien por algún sistema mecánico del tipo que sea. Y en algunos casos se hace primero una trombolisis, es decir, la rotura química y luego la trombectomía, ¿o no? Sí, se pueden combinar. Es muy frecuente que tú hagas una trombectomía mecánica y te queden restos que no has podido aspirar, porque son muy pequeños, porque al soltarlos se han ido muy lejos. Entonces, después de retirar mecánicamente todo lo que puedes, dejas una trombectomía química un gota a gota, para que a lo largo de las horas, poquito a poco, vayas terminando de limpiar lo que empezaste haciendo de forma mecánica. Y que eso lo decidí en el momento ese, porque no se puede decidir... Sí. No hay dos casos iguales. Depende del momento, depende del estado del paciente, porque la trombolisis química tiene unos efectos secundarios muy importantes. El riesgo de sangrado aumenta mucho mientras dura el tratamiento de fibrinolisis, y por lo tanto hay que sentar la indicación teniendo en cuenta la edad del paciente, la situación que está, el riesgo de sangrado, etcétera, etcétera. Hay veces que... Y luego la urgencia, es decir, si la isquemia es crítica y no podemos perder el tiempo que necesita la trombolisis química, que va actuando muy poquito a poco, tenemos que ir a la mecánica, sí o sí, o a la cirugía. O sea que quitar el trombo por aspiración o como se pueda es, digamos, más efectivo y más rápido, si se puede, que la trombolisis química. Más rápido, sí. Más rápido, sí. Muy bien. Eduardo, vamos a ver, ¿qué riesgos puede tener un paciente al cual le tengáis que hacer un cateterismo? ¿Y hay riesgos para el personal sanitario que está allí? Las dos cosas. Pues mira, la primera pregunta es como todo en medicina. Ahora estamos viendo con las vacunas contra el coronavirus lo que pasa. O sea, cualquier fármaco, cualquier intervención no está exenta de riesgo, y esto que son por definición exploraciones o tratamientos invasivos, aunque sean mínimamente invasivos, pues tienen sus riesgos. Lo que pasa es lo que hablábamos antes del volumen, de cuántos casos se hacen. Esto no es porque sea una competición de a ver quién hace más, sino por lo que decía Joaquín, que es una forma de acumular experiencia, y cuanto más experiencia los resultados son mejores, las complicaciones son menores y la forma de abordarla y de tratarla y de solucionarla suele ser más rápida. Pero concretamente, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que esto sería común para los tres. Hay una serie de complicaciones que son las que decimos vasculares,
Pues porque siempre que pinchas, cuando nos sacan sangre, pues puede haber un pequeño hematoma, entonces como el mecanismo de entrada al organismo es esa punción, pues puede haber una hemorragia mayor o menor, que es la complicación más frecuente que tenemos. Luego ya en la parte nuestra estamos tocando el corazón, que como todos sabemos es un órgano muy sensible, entonces es posibilidades de que cualquier intervención que hacemos puede desencadenar una taquicardia, una arritmia, o puede haber una falta de riego transitorio en el corazón que se traduce en una angina de pecho y se me mantiene un infarto, o sea que existen ciertos riesgos, pero la tasa realmente es muy baja. Quizás para resumir, lo más importante son las complicaciones derivadas del acceso, que suelen ser leves, pequeños hematomas, pequeñas molestias, pero sí que puede haberlo. Y luego depende de la patología y de la situación del enfermo. Y para el personal que estáis allí, porque todo esto, los rayos están funcionando por ahí continuamente, ¿no? Ahí sí que los riesgos son comunes a los tres, porque trabajamos con rayos X, es la forma de ver las imágenes, entonces los rayos X tienen pues una serie de efectos adversos que, aunque nos protegemos con unos delantales de plomo y con una serie de mecanismos, con unas gafas para proteger el cristalino, para proteger el tiroides también unos collarines, pero puede haber riesgos para el personal. Y esos mismos dispositivos que utilizamos para protegernos, a su vez pueden generar problemas traumatológicos porque pesan y realmente pues no es lo mismo cuando uno empieza, cuando ya lleva muchos años trabajando un procedimiento detrás de otro, y luego existen los riesgos biológicos también, que trabajamos con funciones con sangre, y también hay que tener unas ciertas precauciones para que eso no suponga un riesgo. Me imagino que llevaréis, como es normal, los dosificadores y todo eso, pero de todas maneras la radiación, claro, no podéis ir emplomados de los pelos de la cabeza a las uñas de los pies. No es lo mismo ahora cuando empezó Tony. Cuando Tony empezase, pues los equipos eran mucho más, suministraban más radiación. Ahora la tecnología ha evolucionado y realmente las dosis se han reducido mucho para el paciente y para el médico. Pero sí que no es lo mismo el que acude allí a hacerse una exploración durante 15, 20 minutos, un tiempo determinado, que el profesional que está un caso, otro. Por mucho que se proteja. Y eso es algo que hay una serie de efectos que dependen de la radiación, pero hay otros efectos que dependen de la mala suerte, y una pequeña exposición pues puede generar problemas tumorales, y eso es una de las limitaciones que tiene nuestro trabajo. Bueno, pues agradecemos que aceptéis esos riesgos. Vamos a ver, Joaquín, imagínate que te llega una persona que todo ha ido muy bien y tú le has hecho una trombectomía, tenía un ictus y le has quitado el trombo. ¿Mejora muy rápidamente y cuánto puede llegar a mejorar? Pues eso es muy complicado decirlo así de forma general, pero lo primero es que tenemos ya una idea de cuánto va a mejorar con lo que hemos hablado de las técnicas de TAC, que sobre todo nosotros utilizamos TAC, aunque también se puede hacer resonancia. Pero esas pruebas que se han hecho en un primer lugar para descartar que haya sangre y para ver dónde está la oclusión y para ver qué plantas son las que, ¿no? qué neuronas son las que son viables y cuáles son las que están muertas, si vemos que todas están bien y que todas son viables y no hay ninguna muerta, pues ya podemos suponer que ese paciente va a mejorar, incluso puede llegar a estar en una situación normal, seguir con su trabajo, dando clase o realizando cualquier tipo de trabajo que tenga. En cuanto a lo que es el tiempo, los pacientes dormidos, claro, cuando se despiertan, pues primero se les tiene que pasar la anestesia, y una vez que se les ha pasado la anestesia ya ves cuánto han mejorado, y sobre todo las primeras 24 horas son críticas. En los pacientes en los que haces despierto, sí que es cierto que puedes ver la mejoría de forma prácticamente inmediata. Abres la arteria y puedes ver que el paciente a lo mejor empieza a mover una pierna que previamente no la estaba moviendo, o un paciente que estaba prácticamente en coma empieza ya a agitarse y a moverse, o sea que puede ser algo muy muy rápido. Dices que las primeras 24 horas son muy importantes. Eso quiere decir que toda la mejoría, o bueno, toda no, pero gran parte de la mejoría que obtenga por la trombectomía, por quitarle el trombo, ¿se va a obtener en esas primeras 24 o 48 horas? Sí, sí, pero sobre todo las primeras 24 horas es porque es el momento en el que más riesgo hay de que aparezcan complicaciones, que son las complicaciones precoces, y dentro de ellas la complicación más temida, que es la aparición de una transformación hemorrágica.
Pero sí, la mejoría suele darse dentro de las primeras 24 horas, si bien no está limitada a esas 24 horas. Y posteriormente, con la rehabilitación y demás, con la fisioterapia adecuada, se consigue una mejoría muy importante. Incluso a veces meses están en ese... Antes se decía que no, pero luego se ha visto que sí. Cuando yo estudié la carrera se decía que no, pero luego sí se ha visto que sí. Sí, porque decían si a los 3 meses o X tiempo no, pero luego... Yo eso lo he vivido personalmente por una hernia de disco que tenía el músculo así, y a fuerza de hacer bicicleta, y me decían, ha pasado 1 año y medio, date por perdido el músculo, y no. O sea, vuelve a aumentar el músculo si le echa horas, ¿eh? Lo que pasa es que la gente a veces no está dispuesta a echarle horas. Pero eso es muy importante, que la gente sepa que incluso después de bastante tiempo se puede obtener mejoría. Antonio, otra técnica que hacéis ponéis filtro en la cava inferior. Explícanos por qué ponéis un filtro en la cava inferior y cómo lo hacéis. Bueno, lo ponemos FIP, para... ¿no? El FIP ese que llaman. Sí. Lo ponemos para evitar el tromboembolismo de pulmón. Es decir, el tromboembolismo de pulmón es que un trombo se ha soltado y ha ido circulando, ha ido navegando, arrastrado por el torrente circulatorio, ha llegado al corazón derecho, del corazón derecho a la arteria pulmonar y se ha impactado ahí en las arterias pulmonares. Eso es un tromboembolismo pulmonar. Lo realmente el más frecuente y el más peligroso es el que se produce en las arterias de los miembros inferiores, sobre todo el que afecta, en las venas de los miembros inferiores, sobre todo si afecta a venas grandes, porque tiene mucho volumen, hay mucho volumen de trombo. Para prevenir ese viaje, es decir, que ese trombo que ya está ahí, pues lo primero que hay que hacer es intentar disolverlo, que desaparezca con la heparina o como toque, pero también prevenir el riesgo de que mientras desaparece o evoluciona de la forma que sea, no se suelte y vaya navegando, y si se suelta, que no llegue a la arteria pulmonar. El sitio donde menos daño va a hacer si lo obstruimos, si el trombo queda parado, oclusivo o suboclusivo, va a ser el segmento de la vena cava inferior que hay por debajo de los riñones, entre el origen de las venas de las piernas y el origen de las venas renales. Ahí ponemos un filtro. El filtro es una estructura metálica que generalmente hay muchos diseños, pero la mayoría semejan un paraguas sin tela, como las varillas. Esto se pone con la parte ancha dirigida hacia la zona de donde vendría el trombo y se deja ahí anclado a la pared, de forma que un trombo muy pequeñito pues pasará entre las ramillas, pero el trombo peligroso, el trombo grande, se va a quedar ahí atrapado, y después los mecanismos de trombolisis naturales que tiene la sangre pues van a intentar disolverlo y con el tiempo puede ser incluso que desaparezca. Pero en cualquier caso hemos prevenido la complicación potencialmente mortal que es el tromboembolismo de pulmón. ¿Y ponéis mucho, Antonio, o no? Pues es que habría que definir lo que es mucho. Eso también es verdad. Bueno, si se ponen en torno a 20-30 al año, fácilmente. Depende, lo que ha cambiado un poco es la indicación, porque hay un pequeño porcentaje que se ponen preventivamente. Son pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de cirugía o que van a pasar por una circunstancia que es una predisponente conocido al padecer trombosis venosa profunda y tromboembolismo, y se pone de forma preventiva y luego se retira después que pasa esa circunstancia. Muy bien. Eduardo, ¿cómo se trata el infarto en la sala de hemodinámica? Y una cosa, ¿solo se puede tratar el infarto en esa sala? No, pasa como algo similar a lo que estaban comentando con el código ISTU, lo que comentaba Tony. Existen las dos. Lo que importante en un infarto es que la causa está en la obstrucción de una arteria coronaria. Hay una arteria del corazón que se cierra y eso está haciendo que no le llegue ese flujo sanguíneo al músculo cardíaco y va muriendo, va produciéndose una necrosis que es el infarto. Lo que hay que hacer es abrirlo, aparte de dar una serie de medicinas, hay que intentar abrir. Eso se puede lograr con lo que decíamos antes, con una medicación intravenosa que es la fibrinolisis, o con un cateterismo, que es lo que se llama una angioplastia primaria. Esto en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, un paciente con un infarto, lo único que se podía hacer era darle calmantes para el dolor, reposo y esperar a ver qué pasaba. En los años 70 surge la fibrinolisis y lo mismo que se utilizaba en otras arterias del organismo se empieza a utilizar en el corazón y se convierte en un tratamiento muy bueno para esos pacientes. Y luego surge la posibilidad de hacer nosotros el cateterismo, la angioplastia primaria,
y limpiar esa arteria y poner los famosos stents ahí. Durante unos años hubo ahí una competencia, defensores de una técnica, defensores de otra, y hoy en día pasa como en otras especialidades, que coexisten las dos cosas. Según el tipo de infarto, la localización donde tenga el paciente el infarto, pues una opción puede ser la fibrinolisis, que luego se complementará sí o sí con un cateterismo en la sala de hemodinámica. Pero un paciente que no puede ser trasladado a una sala de forma urgente y con un infarto pone en peligro su vida, pues una opción administrar ese fármaco y con eso intentar que se disuelva el coágulo. Cuando nos llega a nosotros directamente para lo que se llama una angioplastia primaria, lo que hacemos es intentar llegar al punto donde está el trombo que ocluye la arteria, o extraerlo, o intentar eliminarlo, o introducir, que finalmente en el 90 y tantos % de los casos introducimos un stent, que es como un andamio, una prótesis que se queda ahí y deja totalmente abierta la arteria coronaria. Y es una de las cosas más espectaculares, cuando el paciente ya con el dolor, con esa sensación de muerte que provoca el infarto, y una vez que se abre la arteria, en muchos casos cómo se alivia el dolor, cómo las alteraciones que se ven en el electrocardiograma mejoran, y es realmente de las cosas más satisfactorias, a pesar de que uno acuda a las 4 o las 5 de la mañana al hospital a solucionar ese problema. Y con respecto a los stents, me imagino que habrán evolucionado mucho en los últimos años. ¿Se espera alguna evolución pronto? Pues han evolucionado tanto y también que es difícil porque antes eran unos cuerpos extraños que podían desencadenar trombosis, que a veces se producía una nueva estenosis, lo que se llama una reestenosis, entonces se le añadió un medicamento dentro que evita esa posible reestenosis, y actualmente es que son muy finitos, con lo cual llegan casi hasta cualquier sitio y los resultados son muy buenos. La única cosa que se ha planteado recientemente es que esas prótesis metálicas que al final se endotelizan y quedan ahí asimiladas dentro del cuerpo, dentro de la coronaria, que desaparecieran completamente, que ejercieran su efecto durante un tiempo y luego se disolvieran. Que fueran de un material biodegradable. Sí, entonces se ha desarrollado y una primera generación no ha dado los resultados que se esperaba, hay otra por ahí y quizá eso sea la única cosa. Realmente, si se endoteliza bien un stent metálico y se queda ahí de por vida, tampoco pasa nada, salvo que en un momento pueda dificultar que esa coronaria sea manipulada, si es necesario poner un bypass, que entonces el metal sí que interfiere y si desaparece pues sería mejor. Pero más allá del componente psicológico, si realmente no producen esas trombosis y esa reestenosis, tampoco parece que sea un problema. Muy bien. Joaquín, en el tema del ictus, la trombectomía, ¿qué tipo de ictus es la que más se beneficia de esa técnica? Bueno, lo más importante para que el ictus se beneficie de lo que es la trombectomía o de la fibrinolisis, es decir, de abrir el vaso, es que llegue lo antes posible al hospital. Los ictus que llegan al hospital antes suelen ir mejor. ¿Por qué? Porque suelen tener cerebro salvable. Necesitamos que los pacientes lleguen con cerebro salvable y que se recupere el flujo en el menor tiempo posible. Por lo tanto, lo más importante para un buen resultado será lo que influya en esas dos cosas, es decir, el tiempo y la recanalización. Tiempo, a esto es una cadena y todos los eslabones tienen que funcionar de forma adecuada, desde el paciente o el familiar o alguien que ve, como Alfredo Landa, que le estaba dando el ictus, llamar de forma inmediata para no retrasar el tratamiento y no decir, bueno, pues que has hecho una siesta a ver si mejora, hasta la coordinación por nuestra parte, ¿no? Toda la coordinación de todos los que tenemos, todos los que estamos involucrados y luego pues conseguir la recanalización lo antes posible de una forma completa. Y eso lo conseguimos siguiendo los protocolos adecuados y haciendo los tratamientos correctos. Muy bien, Antonio, ya estamos casi fuera de tiempo, pero me gustaría que nos dijeras qué es la ablación percutánea y cuándo se hace. Bueno, la ablación se refiere habitualmente a tumor benigno o maligno y es eliminar el tumor, quemarlo, no sacarlo, porque no es la idea de abrir, cortar y extraer el tumor, sino de quemarlo en su sitio, en el sitio donde está. Nosotros, dirigido por técnicas de imagen, que pueden ser el escáner o la ecografía o la que corresponda en cada caso, podemos de forma percutánea, es decir, pinchando la piel y dirigiendo la punta de la aguja con una técnica de imagen, colocar el extremo en el interior de esta lesión tumoral. Esto es lo que se hace para una biopsia.
Bueno, pues con la misma técnica de la biopsia, si esta aguja tiene en la punta una antena o un dispositivo capaz de calentar alrededor, de provocar una quemadura de un tamaño controlable y predecible, digo una quemadura por calor, por frío, por sustancia química, por el mecanismo que sea, pues podemos conseguir quemar el tumor en su sitio sin tocarlo, sin abrir, y esto es lo que se llama ablación percutánea. Muy bien, otro avance, ¿no? Otro avance. Vamos a ver, Eduardo, el COVID me imagino que ha trastornado mucho vuestro trabajo. Si es así, me lo confirma. Y una pregunta, ¿se hacen cateterismos en pacientes con COVID? ¿Habéis hecho? Sí, bueno, el COVID yo creo que ha afectado al funcionamiento de todas las unidades del hospital. Hemos intentado que los circuitos sean los más seguros para los pacientes, que seguros para los profesionales, y que los pacientes que tienen la mala suerte de contraer esta enfermedad, si tienen una patología cardiovascular, pues que sean atendidos. Lo que pasa con las medidas de protección necesarias. Entonces ha obligado a hacer una serie de reestructuración de los flujos de pacientes, ha obligado a hacer una serie de pruebas antes de que un paciente ambulatorio acuda al hospital para que no se convierta en un foco de contagio, y todo eso pues ralentiza los trámites administrativos, los hace un poco más pesados, y luego a nosotros nos obliga a este tipo de intervenciones que hacemos en la sala de hemodinámica o que hacen ellos, pues hacerlas con las medidas de protección, con lo cual si son ya procedimientos un poco a veces complejos y costosos, pues hacerlo con todas estas medidas con un EPI pues es bastante más complicado. Quizá ellos tengan más experiencia. Nosotros la parte que afecta es que a veces el COVID puede causar trombos, como se está viendo, y eso puede desencadenar crisis, síndromes coronarios agudos, infartos. A veces puede puede generar una inflamación del músculo cardíaco, una miocarditis que se parece mucho a un infarto, y que la única forma de diferenciarlo es haciendo el cateterismo y viendo que las coronarias están bien, que no es un problema de una obstrucción, sino del músculo. Y esto ha hecho, pues sí, que hayamos tenido una veintena de casos de pacientes con COVID que es necesario hacerles un cateterismo. Y ya digo, los problemas que eso ha llevado. O sea, que ha sido un problema. No nos queda más tiempo. Yo quería que diera ahí en 30 segundos un mensaje, un último mensaje. Tony. Bueno, voy a emplear 5 segundos en decir que estoy muy agradecido de que me hayas invitado a compartir mis conocimientos con el público, y sobre todo a compartir esta mesa con semejantes profesionales. Querría reseñar algo que ya se ha dicho anteriormente, y es que nosotros trabajamos en equipos multidisciplinares. Por lo menos lo que a mí respecta está clarísimo. Yo trabajo no tanto para el paciente directamente como para compañeros míos, bien cirujanos cardiovasculares, cirujanos generales, nefrólogos. Pues no quiero dar un listado porque me dejaré a alguien. Y esa colaboración es muy importante. Estos profesionales, que son los que contactan con nosotros para proporcionarle nuestra ayuda a sus pacientes, son los que tienen la obligación de conocer todas estas cosas, los entresijos, la utilidad de cada una de estas técnicas, pero bueno, creo que también es bueno que el público en general se interese. Bueno, y si se interesa, pues por favor que no tenga ningún inconveniente en preguntarle al radiólogo intervencionista que tenga más cerca cualquier duda que tenga, o que se meta en internet y busque en páginas la información, pero que sean páginas fiables, como la de la Sociedad Española de Radiología Intervencionista, SERVEI, o la de la Europea, o algunas páginas que tengan un soporte científico. Lo que decías que era multidisciplinar, yo he ido a verte a ti y a decirte, oye, Tony, tengo un paciente con un insulinoma, a ver la arteriografía, y me acuerdo de una vez que si le ponemos calcio intravenoso tal, la insulina sube más y lo podemos localizar en el sitio exacto. Sí. Me acuerdo de eso. Joaquín, tu último mensaje. Pues primero sumarme al agradecimiento. No, el agradecimiento es mío hacia vosotros, porque si no, no hay programa. Y a la admiración de todos los profesionales que están aquí. Y luego, en cuanto al último mensaje, pues habría dos mensajes, ¿no? Uno muy importante para toda la población en general, que es que la patología, que es la más importante ahora mismo en cuanto a número y en cuanto el cambio que ha pasado de lo que es el tratamiento actual, es el ictus. Y en el ictus isquémico
es fundamental recordar que el tiempo es imprescindible, el tiempo es cerebro y lo que tenemos que hacer es llegar cuanto antes, poner cuanto antes en marcha todo lo que es el código ictus. Ante la duda, mejor llamar. Y luego, por lo demás, que la neuroradiología intervencionista pues, es una forma similar, que la neuroradiología intervencionista forma parte del presente y el futuro del diagnóstico y el tratamiento de la patología del cerebro, de la médula y de la columna, y que nosotros necesitamos el apoyo y la coordinación de muchas especialidades y somos firmes defensores de lo que es el tratamiento multidisciplinar y que nosotros lo único que hacemos tanto en la columna, el cerebro y demás es sumar siempre, y lo que queremos es trabajar de forma conjunta con todos estos profesionales para darle el mejor tratamiento posible a los pacientes dentro de lo que es un tratamiento escalonado y con el menor riesgo posible. Muy bien. ¿Y Eduardo? Pues que aparte de una buena relación personal, tenemos una buena relación profesional. Nosotros como cardiólogos somos la parte de la cardiología que más cerca está de los radiólogos, que utilizamos sus herramientas para diagnosticar y tratar los problemas cardiovasculares. Y en cuanto a la población, decirle que puede estar tranquilos, que las unidades de hemodinámica de la región, pues que atienden con muy buenos resultados al problema más frecuente, que es la cardiopatía isquémica, al más urgente, que es el infarto, el código infarto, con todo lo que eso conlleva, ha hecho que estén bien tratados los pacientes con infarto en la región, e incluso otros temas que no hemos podido tratar, que son más novedosos, más recientes, como son el tratamiento de determinados problemas estructurales del corazón, válvulas que antes era necesario operar sí o sí. Hoy en día tenemos técnicas para que mediante los catéteres introduzcamos sobre todo válvulas en posición aórtica, la famosa TAVI que ahora se escucha tanto, pues se puede hacer en nuestra región sin ningún problema por parte de los cardiólogos intervencionistas. Sí, tenía preparado la pregunta sobre las válvulas cardíacas, pero el tiempo en la tele también es oro, ¿sabes? Solo deciros que este programa lo podéis ver en nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, donde encontraréis información no solo de estos programas, sino también de alimentación, ejercicio y prevención y tratamiento de otras enfermedades. Creo que la gente se puede sentir orgullosa de los radiólogos intervencionistas que hay en esta región. Ya ha quedado claro que realmente hacéis muchas cosas, las hacéis muy bien y que hay que seguir prosperando en esta línea, aunque es difícil superar donde estamos ya, pero por lo menos hay que intentarlo. Por mi parte nada más, vernos la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.